¿Puede una película superar al libro o al menos estar a la altura de este sin que nos entren ganas de tirarlo por la ventana? Hoy te traigo 5 adaptaciones literarias que no solamente no decepcionaron, sino que además se ganaron su lugar en el Olimpo. Y empezamos con Coraline, de Henry Selick, adaptando una novela de Neil Gaiman. Y este es un caso un poco raro. Es que hay veces que la película no solamente hace justicia al libro, sino que incluso lo mejora. Es que la novela de Neil Gaiman ya tenía ese tono oscuro, esa atmósfera inquietante, pero el libro lo eleva aún más, dándole una narrativa mucho más afilada, una estética visual cuidadísima, hipnótica, con stop motion. Y es que Henry Selick en esta ocasión hace un diseño de personajes tan pro que aporta un tono perturbador y encantador a la vez. Es el ejemplo perfecto de cómo tomar un buen libro y hacerlo aún más potente en la pantalla. Y sí, a mí aún me siguen dando terror los botones. Siguiente, Blade Runner, de Ridley Scott, adaptando Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick. Y diréis, esta película no es nada fiel al relato original. Ok, pero es que tampoco intenta serlo. Ridley Scott juega mucho con los conceptos que plantea el libro. Recorta, reinventa, mezcla y te hace sentir como si acabaras de leerlo y estuvieras procesándolo de manera melancólica, psicodélica. Y efectivamente el libro es bastante más caótico, pero la película mantiene en definitiva esa esencia de Philip K. Dick sin perder ese tono existencialista en el que nos plantea reflexiones tan interesantes sobre la inteligencia artificial, la ecología. Continuamos con Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino, adaptando la novela de Andrea Ziman. Es verdad que cambia algunos detalles, algunas escenas, pero se mantiene esa esencia que rodea la historia. ¿Y quién mejor para hacerlo que Luca Guadagnino, este director con una capacidad brutal para reflejar los detalles más insignificantes, los sentimientos más desbordantes y traducirlos a imágenes? Y ese monólogo final, sabes que Guadagnino se lo jugó todo a esa carta y le salió perfecto. Siguiente, Heridas abiertas, miniserie de HBO basada en la novela de Gillian Flynn. Puede que esta sea la adaptación más fiel y más literal de toda la lista. Tanto es así que parece que han arrancado las páginas del libro y las han pegado directamente en la pantalla. Esta miniserie respeta muy bien ese tono enfermizo y asfixiante que tiene la novela, pero hace una aportación excelente al relato introduciendo temas musicales que reflejan perfectamente el estado de ánimo de cada personaje, diciendo con notas musicales muchas de las palabras que están callando. Amy Adams, como el resto del elenco, están brutales. Es verdad que si eres de los que ha leído el libro sabrás perfectamente lo que va a ocurrir, pero aún así te atrapa. Es una adaptación tan bien hecha que parece cortada con bisturí, o mejor dicho, con cuchilla. Y terminamos con It, de Andy Muschietti, basado en la novela de Stephen King. Y es difícil no incluir It en una de estas listas porque es una de esas películas que, a pesar de tomarse sus licencias creativas, siguen manteniendo el tono original de la novela. Refleja perfectamente ese terror psicológico, la amistad entre los niños y sobre todo ese miedo a lo desconocido. Además, el casting y las interpretaciones son excelentes, sobre todo la del payaso Pennywise, que en esta ocasión genera un temor genuino y da ese mal rollito que transmitía en la novela. Puede no ser una traducción literal del original, pero sigue manteniendo el corazón de It. Y ya que has llegado aquí, no me vas a dejar con la duda, ¿verdad? Dime cuál es tu adaptación literaria favorita o aquella que hubieras deseado que jamás hubiera ocurrido. Si no te atreves a comentar, al menos deja un like. O quizás Pennywise se pase por alguna de tus pesadillas.